Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Historia del Derecho, contamos en la primera parte de la Guerra de la Triple Alianza con el ingeniero Leonardo Castañino y el doctor Sandro Laza Pallero. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Damos comienzo a la jornada dedicada a la Guerra de la Triple Alianza, primera parte. En esta ocasión comenzará su disertación el ingeniero Leonardo Castañino, que hablará sobre la Guerra de la Triple Alianza, antecedentes y pormenores. El ingeniero Leonardo Castañino es historiador e investigador, autor de numerosas obras sobre la época de Rosas, sobre la Guerra del Paraguay y sobre criollismo argentino. Es miembro de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y otras entidades académicas. Así que, Leonardo, es un gusto que estés acá en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y empezamos a escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco al Colegio Público de Abogados de Capital Federal que a través de Sandro Laza Pallero me haya invitado a participar en esta conferencia sobre la Guerra Paraguay. Así que bueno, gracias a todos los participantes. Las guerras mundiales, o sea, a través de la historia, siempre han tenido sobre todo causas económicas, de conquista, de geopolítica, religiosas, culturales, etc. Y los argumentos que se han utilizado han sido la libertad de los pueblos, llevar la civilización, sacar a los tiranos, etc. Muchas de esas causas y argumentos se han dado en la Guerra Paraguay. Ahora, para entender mejor cómo fue las vísperas de la Guerra Paraguay hasta llegar a la guerra en sí misma, yo voy a dar un breve relato de los antecedentes históricos y al final voy a dar lo que yo pienso que es cuáles fueron los argumentos que se usaron para justificarla y las verdaderas, lo que yo creo que fueron las verdaderas causas. En 1803, Brasil ocupa Mato Grosso, que era un territorio que dependía de la gobernación de Paraguay, que estaba a cargo de Velasco. En Paraguay nunca reconoció, o sea, siempre lo consideró propio el territorio de Mato Grosso. En 1810 se produce la Revolución de Mayo y hay varias provincias que no se adhieren a la Revolución de Mayo, como la Banda Oriental, Córdoba, el Alto Perú y Paraguay mismo. Entonces, la Junta de Buenos Aires envía a manda dos emisarios para adherir o invitar a los paraguayos que se adhieran, y mientras tanto prepara un ejército auxiliar, le llama a cargo de Belgrano, al mando de Belgrano, para que termine, digamos, aunque sea por la fuerza, adherir a los paraguayos. Ahora, los paraguayos, al Belgrano a cruzar el Paraná, los paraguayos se sienten agredidos, le hacen un vacío territorial y lo derrotan primero en Tacuarí, en Paraguarí y después en Tacuarí. Eso fue en 1811. Ahí se produce un hecho curioso, o significativo, que en principio los paraguayos se sintieron vencidos, a tal punto que Velasco, que era el gobernador, que hasta ese entonces tenía muy buen concepto, retrocede llega a Asunción y da el parte de la derrota. Pero en ese interín reaccionan los criollos paraguayos, lo vencen a Belgrano
Entonces, a raíz de eso, se sienten, digamos, artífices de su propio destino, y le hacen una revolución a Velasco. No lo desplazan, pero lo obligan a gobernar por una junta de 3 paraguayos. Uno de ellos es Gaspar Rodríguez de Francia, que era un abogado que había estudiado, paraguayo, pero que había estudiado en el Colegio Montserrat de Córdoba, y que era un hombre de mucho carácter, desconfiado, patriota, defendía mucho la autonomía del Paraguay, era admirador de Franklin, etc. Y en 1811, Francia le envía una nota a la Junta de Buenos Aires proponiéndole hacer una confederación de todas las provincias, incluida Paraguay, por supuesto, pero que ninguna tenga preponderancia hacia las demás. La Junta de Buenos Aires recibe la nota, pero no acusa recibo, digamos, no la contesta, y le empieza a hacer un boicot a Paraguay, entorpeciéndole la navegación, el comercio en el río, le aumenta los impuestos, etc. Y una de las condiciones que había puesto Francia en su nota era quitarle los impuestos al tabaco y a la hierba, porque ellos los necesitaban para defenderse de Brasil y de los aborígenes en el norte. A raíz de ese boicot que le hace Buenos Aires, Paraguay se empieza a aislar. Entonces, se hace una región autónoma, no contraen empréstitos, no participan en las guerras civiles que hubieron durante 50 años en la Confederación, tampoco en las guerras de la independencia, divide el territorio en pequeñas parcelas que lo distribuye entre los paraguayos, de manera que logra, digamos, una autonomía, incluso un avance tecnológico ya para cuando fue la guerra de Paraguay, ya en 1865, en Paraguay no había prácticamente analfabetos, tenían ferrocarril, tenían telégrafo, fábrica de armas, artilleros, etc. Durante el gobierno de Francia, Rosas manda a un enviado que se llamaba Rosena y que tiene con Francia una reunión secreta que se cree por lo que sucedió después, que lo que se propuso era mantener el status quo, o sea, ni Paraguay se iba a separar como provincia, no se iba a separar de las demás, ni la Confederación la iba a adherir por la fuerza. Y eso se mantiene durante todo el gobierno de Francia, que muere en 1840. En 1831, Rosas hace el Pacto Federal, que es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y en 1835 dicta la ley de aduanas, donde se ponen aranceles diferenciados a los distintos tipos de mercadería, ya si eran de lujo, imprescindibles o no, o si eran mercaderías que acá tenían, se fabricaban, como los textiles, por ejemplo. Y entonces se mantiene, digamos, la autonomía, digamos, de Paraguay y de la Confederación misma. Ahora, en 1840, cuando muere Francia, asume Carlos Antonio López, que era más aperturista. Entonces, en 1842 le solicita a Rosas la independencia de Paraguay. Rosas recibe a un enviado que le manda, que permanece como un mes en Paraguay, en Buenos Aires, la atienden muy bien, incluso hay cartas de Guido y del ministro Arana y todo, que dicen que prácticamente el enviado
estaba de acuerdo con lo que le proponían y de incorporarse a la Confederación y que lo iba a proponer a la Junta de Paraguay, etc. Y Rosas finalmente le contesta con 2 notas. Una nota oficial donde le dice que él ni aprueba ni desaprueba la separación de Paraguay, pero que como siendo una provincia argentina, debían aprobarla las demás provincias, que cuando se pacifiquen, porque estaban en guerra contra los franceses, contra la Confederación Peruano-Boliviana, etc., cuando se pacifiquen iban a decidir la separación o no de Paraguay. Pero en una nota confidencial le dice las verdaderas razones por la cual desaconsejaba separarse. Dice: se van a debilitar ustedes y nosotros, se le va a llenar de lojistas y de extranjeros, nos vamos a debilitar los dos y nos van a invadir los brasileños, que fue en definitiva fue un vaticinio, porque fue lo que le pasó a Rosas poco después, 10 años después, en 1852, y lo que le pasó a Paraguay en 1865. Ahora ahí López comete el error que publica en la prensa de Paraguay, publica la negativa de Rosas, pero no publica las verdaderas causas que le decía en la nota confidencial. Entonces hay como un cierto recelo, digamos, o mal ánimo, digamos, de los paraguayos contra Rosas, punto que cuando hubo una revolución en Corrientes, de los Madariaga y el general Paz, Paraguay envía tropas en apoyo de la revolución de Corrientes al mando de Francisco Solano López, que era el hijo. Después, en 1847, se produce a raíz de esa revolución que hubo, se hace el Tratado de Alcaraz, que en el Tratado de Alcaraz, en forma oculta, digamos, se estaba promoviendo, digamos, la separación de la Mesopotamia en un país independiente, formado por la Mesopotamia, la Banda Oriental y Paraguay, y en el que estaban involucrados los unitarios de Montevideo y el propio Urquiza. Y entonces Rosas advierte eso y rechaza contundentemente el acuerdo, y le dice a Urquiza que expulse, digamos, a los paraguayos de la Mesopotamia, pero le ordena que no cruce de ninguna manera el río Paraná, porque no quería ponerse en mal ánimo contra los paraguayos. Eso fue en 1847. En 1852 se produce Caseros, que una de las excusas que dieron, como siempre se dan, es sacar al tirano, liberar a los pueblos, y la otra excusa era organizar la organización nacional, cosa que no se cumplió porque a los 48 horas estaban todos peleados, incluso hasta Sarmiento se fue a Brasil, tiempo después estuvieron separados la Confederación del resto de las provincias, o sea que como excusa, digamos, o como argumento de organización nacional, salvo la constitución que hicieron, en una constitución, digamos, liberal, salvo eso no hubo ningún ordenamiento, digamos, de la Confederación. En 1857 se hace un tratado significativo también, que es el Tratado de Navegación entre Paraguay y Brasil, porque los paraguayos le impedían o le dificultaban grandemente a los brasileños pasar hacia Mato Grosso, porque la consideraban como territorio propio. Pero bajo presión, los brasileños le sacan un tratado a Carlos López para que los dejen navegar el río Paraná, pero López le pone ciertas condiciones en el tratado. Una de ellas era, le limita, digamos, el tonelaje de los buques, le prohíbe que transporten armas, le prohíbe que sean buques artillados, salvo para la propia defensa, y además los obliga
a que entren en los puertos paraguayos para ser inspeccionados. Eso fue muy importante, todas esas cláusulas, para después para cuando se desató la guerra Brasil-Paraguay. Lo vamos a ver enseguida. Después se produce, en 1859 se producen los enfrentamientos entre Urquiza y Mitre en Cepeda, y luego en Pavón en 1861. Y ahí en un pacto federal, en un pacto masónico, que incluso lo confiesa el propio Mitre, se acuerda que en Pavón iba a ganar la batalla, le iba a ganar Mitre. Si bien el verdadero vencedor fue Urquiza, y ahí el pacto que se hizo, digamos, era que Urquiza iban a hacer cargo del resto de las provincias, que fue un verdadero desastre porque persiguieron a todos los federales, barrieron con todos los federales del interior. Entonces, para después de Pavón, ¿cuál era la situación geopolítica de estos 4 países, Paraguay, Brasil, la Banda Oriental y Argentina? Argentina, como dije, había barrido con los federales y estaba en la Mesopotamia, estaba Urquiza, que navegaba con un pie en cada canoa, porque hablaba con Mitre, hablaba con los brasileños, etc. En Brasil era un país esclavista, porque tenían millones de esclavos en los cafetales de Brasil. Tenía problemas incluso internos de levantamiento, etc. En Uruguay había un gobierno federal, que eran los blancos, primero de Berro y luego de Aguirre, y Paraguay era un país autónomo, prácticamente sin analfabetismo, y una serie, ya lo nombré hoy, de industria y de adelantos, y tenía amistad con Paraguay, con la Banda Oriental, porque como Paraguay era un país mediterráneo, Uruguay le garantizaba la salida al mar. Entonces, claro, a Brasil tenía siempre, digamos, la ambición de tomar provincias hispánicas, como era, por ejemplo, Paraguay o mismo la Banda Oriental. Y Argentina también, porque quería terminar con el federalismo que estaba incluido, estaba, por ejemplo, en la Banda Oriental, y el mismo Paraguay, que era un país autónomo. Entonces, Mitre había usado a Venancio Flores y a otros uruguayos para combatir contra los federales del interior de las provincias. Entonces ahí lo apoyan y lo financian a Venancio Flores para que invada la Banda Oriental, desaloje a Aguirre, que estaba entonces de presidente, y ocupe su lugar. Ahí se forma en 1864, en junio, en Punta del Arroyo Rosario, se hace un acuerdo de triple alianza. Se juntan en las puntas del Arroyo Rosario, se juntan Elizalde por parte argentina, Saraiva por parte de Brasil, Venancio Flores por parte de Uruguay, y Thornton, el ministro Thornton inglés, que siempre estaban, digamos, metidos en algún asunto de las provincias, ¿no? Del Río de la Plata. Y entonces ahí realmente es donde se hace el acuerdo de la Triple Alianza. Entonces, Argentina empieza con agresiones en la prensa contra Paraguay, lo llama, qué sé yo, la talabartería de López, la raza paraguaya había que eliminarla, en fin, una serie de agresiones
fuertes en la prensa, y Brasil también empieza con agresiones a través de la frontera que tenía en común con la banda oriental. Hasta que en septiembre de 1864 Brasil invade la banda oriental. Ahora, López, cuando empezaron todas esas agresiones, López advirtió con firmeza: ojo, que si hay agresiones contra Uruguay, nosotros lo vamos a considerar casus belli, porque Uruguay es aliado nuestro. Incluso Uruguay le pedía a los paraguayos que le manden tropas para defenderse, porque veían que los brasileños estaban por invadirlo. Efectivamente lo invade, y el Colorado Venancio Flores lo saca al blanco federal Aguirre, hasta que el 18 de noviembre de 1864, y acá viene lo del Tratado de Navegación de 1857 que yo dije, los brasileños mandan un buque que llamaba Marqués de Olinda hacia Mato Grosso. Lo mandan cargado de armamentos, artillado, y pasan frente a Asunción sin entrar a puerto para ser inspeccionado. Entonces López manda incautar el buque, le incauta todo el armamento, pone prisionero a los tripulantes y le declara la guerra a Brasil. Eso fue el 18 de noviembre de 1864. En diciembre de 1864, los brasileños bombardean Paysandú durante 2 o 3 días, casi hasta destruirla. Urquiza se mantiene prescindente, digamos, incluso no deja cruzar tropas para defender a los uruguayos. Pero en Buenos Aires abastecen a la flota a pleno día en la rada de Buenos Aires. Quiere decir que Argentina, si bien no había una guerra declarada, ya era país beligerante, porque estaba abasteciendo a la flota que estaba en guerra con Paraguay. En Corrientes había depósitos que usaban los brasileños como depósitos de armas y de pertrechos. Incluso Mitre le ordena al gobernador de Corrientes, le dice: facilítele la correspondencia a los brasileños a través de valijas diplomáticas a nombre de Lizalde. Quiere decir que hasta estaban contrabandeando, digamos, documentación de guerra. O sea que yo creo que Argentina en ese momento era claramente un país beligerante en la guerra. Paraguay, que quería defender a los uruguayos, le pedía a Mitre, a través de Urquiza, que lo dejen cruzar territorio correntino. Mitre Urquiza le dijo que sí, que se lo iba a conseguir, incluso le dijo que si no lo dejaban pasar, los correntinos los entrerrianos iban a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Pero mientras hablaban todo eso, Urquiza hablaba además con los brasileños. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba vendiendo caballos. Le vendió todos los caballos del ejército entrerriano a Brasil. Entonces ahí lo dejó de lado a López, se hizo proveedor del ejército de la Alianza y se terminó la amistad de Paraguay con Urquiza. Como no lo dejaron pasar, finalmente el 18 de marzo de 1865, Paraguay le declara la guerra a la Argentina y la declara públicamente. Inclusive le manda un emisario, que es un oficial del ejército paraguayo, con copia de la declaración de guerra, le manda a Mitre. Eso se sabe porque Mitre, ¿qué hizo? Mitre ocultó la declaración de guerra. Incluso al emisario que le trajo la declaración de guerra, lo puso prisionero hasta casi al finalizar la guerra, pero se supo que estaba la declaración de guerra por varios indicios que hubo. Por ejemplo, Thornton le informa al gobierno inglés
Paraguay le declaró la guerra a Argentina. Vi copia de la declaración en manos de Elizalde, que era el ministro de Relaciones Exteriores argentino. Montpellier, que era el representante francés en Montevideo, también lo advierte. Incluso dice que viene un ejército paraguayo para defender a Uruguay. Incluso el gobernador de Córdoba le manda una comunicación a Mitre, le dice, sabemos que Paraguay nos ha declarado la guerra y que el próximo paso va a ser la ocupación de Corrientes. O sea que hasta sabían por dónde iban a actuar los paraguayos. Eso fue a partir del 18 de marzo. Al 13 de abril, unos días después, finalmente Paraguay ocupa Corrientes para pasar hacia Uruguay a defenderlo en contra de los brasileños. Y el 1 de mayo se firma el Tratado de la Triple Alianza, que se firma pocos días después de la ocupación de Corrientes. Entonces, yo digo, ¿cuáles fueron los argumentos para justificar la guerra? Y ya termino, lo voy a sintetizar. Uno de los argumentos era sacar al tirano, pero yo digo, los paraguayos estaban muy conformes con su tirano. El otro argumento era liberar al pueblo paraguayo, pero yo digo, ¿quiénes lo iban a liberar? ¿El Brasil esclavista iba a ir a liberar a los paraguayos? ¿O la Argentina represora que había fusilado o degollado a miles de federales en el interior? Además, para liberar al pueblo paraguayo, casi mataron a todos los paraguayos, porque murió el 75% de la población paraguaya. Incluso murieron más del 95% de los varones mayores de 10 años. Entonces, el otro argumento que se usa es llevar la civilización. Sin embargo, Paraguay tenía 665 escuelas, quedó una. La otra la saquearon, la demolieron. Saquearon Asunción, que cargaban los barcos con todas las joyas, metales, muebles, todo lo posible lo traían a Paraguay, a Buenos Aires, y lo remataban acá en la calle, en la 25, en la calle del Bajo, en una casa de Billing. Incluso Sarmiento compró muebles para adornar la casa de gobierno. Lo otro que hicieron fue ocupar un territorio paraguayo y tierras paraguayas, porque de lo que quedó de Paraguay, muchas fueron compradas o adquiridas por brasileños y por argentinos. Y después lo otro que hicieron fue imponerles empréstitos a los paraguayos, empréstitos que, como de costumbre, casi nunca llegaban. Entonces, ¿cuáles fueron lo que yo considero que fueron las verdaderas causas? Una era terminar con la autonomía paraguaya e imponer el libre comercio. Y eso no lo digo yo, lo dice el propio Mitre y Alberti, que también era liberal. Yo separé 2 o 3 frases, que las voy a leer para que sean textuales, de qué es lo que dijo cada uno. En el diario La Nación, que era de Mitre, en diciembre, dice: hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal del Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que las repúblicas oriental y del Paraguay se den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Y el mismo diciembre, en La Nación también dice: viene ahora el turno del Paraguay. El Paraguay, que es la negación de los propósitos del 51, se encuentra hoy precisamente por eso unido al Uruguay. Y más tarde, en febrero del 65, dice el mismo periódico, ¿no?, que pertenecía a Mitre: la República Argentina está en el imprescindible deber de formar alianza con Brasil,
a fin de derrocar esa abominable dictadura de López y abrir al comercio del mundo esa espléndida y magnífica región que posee además los más variados y preciosos productos de los trópicos y ríos navegables para exportarlos. Y más tarde, también la otra frase que dice el propio Alberdi, que era liberal, pero terminó opinando en contra, oponiéndose a la guerra de Paraguay. Y entonces Alberdi, dice, hoy mismo, en 1865, ¿por quiénes está bloqueado el Paraguay, sino por sus eternos bloqueadores de toda la vida, los intereses monopolistas de los que tienen las puertas del Plata? En fin, así que eso sería más o menos la síntesis que yo digo de los antecedentes, las causas y la verdadera causa de la guerra, ¿no? Más allá de la justificación. Así que bueno, yo concluiría mi parte, no sé qué te parece, doctor Sandro Zapallero. Bueno, Leonardo, muy buena tu disertación. Y bueno, y paso con la mía. Bueno, comparto pantalla acá. Mi tema va a ser los opositores a la guerra del Paraguay. Leonardo, bueno, recién comentaba muy bien, ¿no? Cómo también hubo sectores que se opusieron a la guerra del Paraguay. No solamente acá en nuestro país, sino también, bueno, en Uruguay. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos que remontarnos a la época de la llamada organización nacional. Nosotros sabemos, bueno, la lucha entre la Confederación Argentina y el gobierno de Buenos Aires, encabezado por el general Bartolomé Mitre, y que termina con el triunfo de Pavón. Entonces, Mitre, que es presidente de facto, recordemos que Derqui renuncia, su vicepresidente también renuncia, y de a poco Mitre es reconocido presidente de la República por las provincias. La mayor parte de las provincias son de signo federal, entonces Mitre, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene que enviar expediciones militares para someter a esas provincias e imponer a sus gobernadores o interventores. Entonces, bueno, estamos frente a una política de unificación del interior frente a estas provincias, insisto, ¿no? En su mayor parte federales, que no consideran legítimo al poder porteño de Bartolomé Mitre. Por otra parte, Mitre envió a muchos militares uruguayos del Partido Colorado. Recuerden, bueno, que las guerras civiles en nuestro país también habían repercutido desde la época de Rosas en el Uruguay, la famosa Guerra Grande, y después continuó entre Partido Colorado y Partido Blanco Nacional. Y que esto, bueno, ha sido una de las causas también de la intervención de Paraguay en la guerra, ¿no? Y de los otros países. Este interior argentino que se resiste y considera invasores a los porteños, y que esto viene de muchas décadas atrás, y a quien no reconocían como autoridad legal para avasallar sus derechos. Entonces, nosotros también vamos a ver acá algunos fallos de la Corte Suprema que tienen que ver con los opositores a la guerra del Paraguay. Por ejemplo, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que empieza a actuar durante el gobierno de Mitre, al dictar sentencia en el caso Baldomero Martínez, en 1865, afirmó que el presidente Mitre había ejercido todos los poderes nacionales con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia convalidaba a este presidente de facto, que fue el general Mitre, ¿no? Y que después las provincias reconocieron su autoridad. Pero
vamos a analizar ideológicamente, ¿no? A Mitre, ¿no? Y a sus seguidores, a quienes vemos acá, ¿no? Sus principales miembros del gabinete, entre ellos, bueno, Heli Oves, Elizalde, Rawson, entre otros. Todos, bueno, miembros del Partido Liberal, el Partido Liberal que era el antiguo Partido Unitario, había condenado el accionar de los federales, y este Partido Unitario ahora se presenta como el autor de la organización argentina y, por supuesto, de su unión. Recordemos que muchos de estos liberales habían propugnado el separatismo de Buenos Aires del famoso 11 de septiembre de 1852 hasta 1860, a pesar de la reforma constitucional de 1860 que incorpora a Buenos Aires. Bueno, eso dura muy poco tiempo porque se entra en conflicto con los porteños. Hasta, bueno, la batalla de Pavón que recién mencionábamos. Para las provincias, los gobiernos que imponen los porteños a través de estas expediciones militares, ¿no? Ellos imponen gobiernos con interventores. Esto significa un desorden, un atropello y falta de garantías. Esta situación no disminuye por más que los porteños consiguen imponer gobiernos adictos a su política. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el retrato de Manuel Taboada, gobernador de Santiago del Estero, sobrino del famoso caudillo federal Juan Felipe Ibarra, aliado de Rosas durante muchas décadas, ¿no? Juan Felipe Ibarra. Esta rebelión sigue latente en el Partido Federal y cada vez más los provincianos se oponen a este centralismo liberal de los porteños. Entre estos personajes que se oponen al centralismo porteño, nos podemos encontrar con un antiguo lugarteniente de Facundo Quiroga, que era Ángel Vicente Peñalosa, muy conocido como el Chacho. Un militar de mucho prestigio, muy carismático, que durante el gobierno de Rosas se había opuesto a su gobierno por considerarlo autor del crimen de Facundo de Quiroga. Era muy seguido por el pueblo rojano, por los sectores populares, pero bueno, Sarmiento lo criticaba al Chacho Peñalosa, decía que el pueblo y los caudillos representaban la civilización del cuero. Hay un libro muy conocido, una biografía del Chacho Peñalosa, escrita por Sarmiento. Otra cosa importante que, desde el punto de vista, ¿no?, del derecho, el gobierno nacional no reconocía a las tropas de Peñalosa la condición de beligerantes, ¿no?, a pesar de que era un general de la Confederación, ¿no? Y tenemos otros casos también que, por ejemplo, dice el doctor Isidoro Ruiz Moreno en su libro Campañas Militares Argentinas, donde no se reconocieron incluso grados militares conferidos por el gobierno de la Confederación a generales de las provincias que juntaban tropas para enviarlas a la guerra del Paraguay. Entonces, el gobierno nacional no reconoce a las tropas del Chacho la condición de beligerantes. Esto lo explica Mitre muy bien a Sarmiento cuando le dice: quiero hacer en La Rioja una guerra de policía. Claro, es decir que los trata como delincuentes, ¿no?, al Chacho y a los montoneros. Mitre, en su correspondencia, que nosotros la podemos ver en el famoso archivo de Mitre publicado a principios del siglo XX, le dice, ¿no?, que La Rioja es una cueva de ladrones que amenaza a todos los vecinos y donde no hay gobierno que haga la policía, declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos ni elevar sus depredaciones al rango de reacciones. Lo que hay que hacer es muy sencillo, le indica Mitre a Sarmiento. Recordemos, bueno, que Sarmiento es enviado como director de la guerra contra los caudillos, ¿no?, a Cuyo. Se suceden revoluciones, subversiones, ¿no?, según el gobierno de Mitre. Bueno, ahí lo vemos al general Wenceslao Pagunero, que había sido miembro del Partido Unitario, había combatido a Rosas. Lo vemos acá con las fuerzas reprimiendo a los montoneros, y después lo vamos a ver con una actuación destacada en la Guerra del Paraguay también. Sarmiento afirmó, ¿no?, que cuando no se conceden los derechos entramos en el género de la guerra contra los vándalos o piratas. Entonces es permitido quitarles la vida donde se les encuentre, ¿no? Esta es una definición
muy dura, ¿no?, de Sarmiento. Entonces, bueno, nos encontramos con que el Chacho Peñalosa se rinde. Sin embargo, fue lanzado a traición por el coronel Palo Irrazábal, quien luego inventa una pelea, una supuesta resistencia del Chacho, le corta la cabeza al caudillo y las pone en la Plaza Dolta el 12 de noviembre de 1863, y después encadena a la mujer del Chacho y le hace barrer las calles de su provincia, ¿no?, de La Rioja. Victoria Romero. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, a su vez, los porteños liberales no simpatizaban con agentes de la campaña adictas al federalismo. Esto también venía desde décadas atrás. Y a esta situación se agrega después la situación de la guerra con el Paraguay. También, bueno, tenemos que mencionar las reformas judiciales que hace Mitre, como la creación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la sanción, el 14 de septiembre de 1863, de estas leyes muy importantes, ¿no?, las leyes 48, 49 y 50. Por ejemplo, la ley 48 establecía la jurisdicción y competencia de los tribunales federales. La ley 49, por otra parte, tipificaba los delitos federales, y la ley 50 consagraba el procedimiento federal. El 15 de enero de 1863 se instaló la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, de estas leyes que mencionamos, la más importante es la ley 49, que es una especie de código de delitos federales. Esto constituye una curiosidad. ¿Por qué? Porque quedó vigente hasta 1922, ¿no?, el Código Penal Rodolfo Moreno, que es vigente todavía. Entonces, se legisla por separado los delitos de competencia federal y ordinaria. Ahora bien, por supuesto que el gobierno de Mitre necesitaba urgente una ley y una competencia jurisdiccional que abarcara y culminase la guerra de policía, que era muy importante. Claro, porque se preveía un levantamiento general, que casi fue exitoso, ¿no? Estalló en Cuyo. Bueno, ahora vamos a mencionar un ratito, ¿no?, cómo fue todo esto. Esta materia, bueno, ocupó una buena parte de la labor de los primeros jueces federales y de la Corte. En la ilustración podemos ver el famoso cepo, que era habitual, ¿no?, un castigo que se hacía con los que consideraban vagos y mal entretenidos. Conocemos mucha literatura gauchesca, como el Martín Fierro, donde se relatan estas prisiones, ¿no?, que se hacían a los paisanos. Por otra parte, otro factor va a ser la apertura del comercio y la inversión británica en el Río de la Plata. Y esto también necesitaba, ¿qué?, de una jurisdicción que garantizara a sus capitales. Por eso se debía imponer un orden en todo sentido, por diversas razones. Entonces, esta ley 49, que dijimos que es la más importante, fue el primer instrumento penal de fondo implementado por el gobierno de Mitre. La burguesía terrateniente también hace llegar el alambrado, ¿no?, a través de un inglés llamado Newton. Por ejemplo, las leyes de conchavo y de vagancia, el delito de deserción, la veda del pastaje en las tierras públicas y el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, de autoría del doctor Valentín Alsina, a quien vemos acá en esta ilustración, y que dejó a los paisanos a merced de la clase de los propietarios. Esto va a ser muy importante porque, bueno, mucha de esta gente, estos paisanos que no acrediten en su papeleta de conchavo tener un patrón, van a ser considerados vagos y van a ser enrolados en las fuerzas de línea, ¿no?, o en las milicias. Por otra parte, como era natural, las grandes estancias productoras de carne cercanas a Buenos Aires también dieron paso a otras productoras de lana. Y acá vemos, bueno, a muchos ingleses, irlandeses y vascos que van a ser los nuevos propietarios de estas inmensas tierras. Por esta época también se crea la Sociedad Rural Argentina.
Ahora, por otra parte, la guerra de Paraguay no fue popular en el interior. Claro, el país no sentía la causa por la cual se luchaba. Al contrario, el Paraguay era mirado con simpatía. Nos unían lazos comunes. El Paraguay había sido antigua provincia del Virreinato del Río de la Plata. Un país hermano, unido a los argentinos, y las provincias pensaban que luchar contra Paraguay, aliado del Brasil, era mal visto por muchos provincianos y federales porteños que se negaron a colaborar con hombres y pertrechos. Que esto viene de, por supuesto, de la época de los conflictos de Portugal con el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con España. Entonces el gobierno nacional tiene que conseguir la colaboración por la fuerza, ¿no? Por la fuerza, ¿no? Porque estamos diciendo que las provincias no quieren colaborar de buen grado. Entonces esto no ayudó a calmar el rencor que sentían los provincianos por los porteños. Ahora, dijimos hace un ratito que las luchas civiles, tanto en Argentina como en Uruguay, repercutían en ambos países. Acá, bueno, vemos la imagen del presidente del Partido Blanco y presidente de la Nación de Uruguay, que era Atanasio Cruz Aguirre, quien al sentirse atacado por la fuerza de Venancio Flores, líder del Partido Colorado de Uruguay, pidió auxilio al Paraguay. Y el 12 de noviembre de 1864, el mariscal Francisco Solano López decide frenar la intervención brasileña en Uruguay, que apoyaba a los colorados. 23 días después, otro diplomático brasileño llegaba acá a Buenos Aires para iniciar las gestiones de alianza contra el Paraguay y ofrecer el mando de las tropas aliadas al general Mitre. Entonces acá comenzamos con la gestación de esta triple alianza. Pero también se firma un protocolo adicional secreto, ¿no? Que esto no se hace público, y que establece lo siguiente: la demolición de las fortificaciones de Humaitá, el desarme de Paraguay, el reparto de las armas paraguayas y sus elementos de guerra entre los aliados, y el reparto de los trofeos y botines que se obtuvieran en territorio paraguay. Bueno, acá vemos un mapa de Paraguay en 1820, donde podemos apreciar el Gran Chaco paraguayo, una zona disputada y después, bueno, sometida también a arbitraje. En opinión del historiador José María Rosa, Paraguay era un país riquísimo, con inmensos yerbatales, tabacales, que daban abasto a la mayor parte del consumo del sur del continente. También tenía maderas que eran muy valiosas, que se exportaban a Europa, donde tenían mucha cotización. Eran bienes del Estado que en su mayor parte teníamos, bueno, una propiedad particular, donde era escasa, y era una inmensa república, según José María Rosa, que pasaba de 1,5 millones de habitantes. Y él dijo, bueno, que era la misma población de la República Argentina. Entonces, un país donde la mayor parte de la tierra era pública, donde se arrendaba en lotes, y los pocos propietarios eran paraguayos nativos. ¿Por qué? Porque había una ley que impedía a los extranjeros el dominio del suelo. Entonces, bueno, Paraguay, en la visión de José María Rosa, era un país próspero. Bueno, acá vemos una imagen del mariscal Francisco Solano López. Los paraguayos invaden territorio argentino, toman la ciudad de Corrientes, toman 2 pequeñas naves de la Marina Nacional, que es la Gualeguay y la 25 de Mayo, que estaban en el puerto de la ciudad de Corrientes, que eran 2 embarcaciones, según el doctor Ruiz Moreno, que no están en muy buen estado, ¿no? Por parte de 5 buques de guerra paraguayos, esto sucede el 13 de abril de 1865, se ocupa la capital, se establece un triunvirato de correntinos adictos al gobierno de Paraguay, y el gobernador de Corrientes establece la resistencia contra los paraguayos. El general Wenceslao Robles, con las fuerzas paraguayas, ocupa la capital, y esto introduce violentamente a la Argentina este conflicto bélico
donde se hayan envueltos, bueno, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. El gobernador correntino, Manuel Lagraña, empieza la resistencia contra la invasión paraguaya. Bueno, acá vemos un mapa de los principales teatros de esta guerra. ¿Qué pasa con los jóvenes porteños? Bueno, hay muchos jóvenes porteños, muchos estudiantes de Derecho, como el caso de Leandro Alén, a quien vemos en la foto, el caso de Carlos Pellegrini, el caso de Dominguito Sarmiento, estudiante de Derecho, José María Moreno, entre otros, que se enrolan como voluntarios y en forma entusiasta para luchar contra Paraguay, que había invadido territorio argentino, y escuchan el famoso discurso de Mitre, que da en su casa. Pero, al contrario de este entusiasmo que se da en Buenos Aires, en las provincias genera muchas resistencias la guerra del Paraguay. Claro, los provincianos dicen, es mejor unirse a los paraguayos que combatir al lado de Mitre. Ahora, en la situación militar, la verdad que la Argentina carecía de un ejército de línea en regla, organizado. Lo mismo lo podemos decir de la Armada. Todavía, encima, todavía no había sido creado, recién va a ser en la presidencia de Sarmiento, el Colegio Militar de la Nación y el Colegio Naval, entre otras cosas, ¿no? Por esa causa, se tiene que convocar a la Guardia Nacional, es decir, a los ciudadanos en armas. Tienen que abandonar sus actividades cotidianas y se tienen que incorporar a unidades comandadas por jefes y oficiales que también se los arranca de la vida civil. Muchos de estos estudiantes que nosotros mencionamos recién les dan el grado de oficiales. Entonces, bueno, los cuerpos veteranos se van a componer por 6.000 efectivos, que van a estar diseminados en distintos puntos del país y en los fortines del desierto, ¿no? Ahora, el ejército del general Robles, luego de ocupar la ciudad de Corrientes, se dirige al sur, por la costa del río Paraná, hasta la ciudad de Goya. En cambio, bueno, hay otra columna al mando del teniente coronel Juan Estigarribia, que cruzó Misiones y bordeando el río Uruguay, llega hasta Paso de los Libres y Uruguayana. Sin embargo, estas columnas están alejadas de sus bases y no tienen el esperado apoyo de Urquiza. Finalmente, la columna paraguaya es derrotada en la batalla de Yatay, un 17 de agosto de 1865. Luego, los ocupantes paraguayos de Uruguayana se tienen que rendir ante los brasileños. Y acá, bueno, tenemos al más grande exponente, ¿no?, de los caudillos que, después de la muerte, ¿no?, del asesinato del Chacho Peñalosa, el más prestigioso de los caudillos montoneros, que es Felipe Varela, que también había combatido con el Chacho Peñalosa contra Rosas, y hace un manifiesto de la Unión Americana dirigida en contra de los porteños, donde, bueno, podemos leer acá unos extractos que me parecen muy, muy interesantes, donde está todo el mensaje, ¿no?, de Varela dirigido no solamente a los argentinos, sino a todos los americanos. Él dice que la más bella y perfecta carta constitucional democrática, republicana, federal, que los valientes enterianos dieron a costa de su sangre preciosa, venciendo en caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires, ha sido violada y mutilada desde el año 61 hasta hoy por Mitre y su círculo de esbirros. O sea, se refería desde la época de Pavón, ¿no? El pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso, de los Andes hasta Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en las inectas y febrinas manos del caudillo Mitre, orgullosa autonomía política del Partido Rebelde, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú y Curupaití. Nuestra nación, tan feliz en antecedentes, decía Varela, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engranada en glorias, ha sido humillada como una esclava,
quedando empeñada en más de 100 millones de fuertes, ¿no? Pesos fuertes, y comprometió su alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda, lagrimando, juró respetarla. En esta imagen estamos viendo la famosa Paysandú, una ciudad oriental destrozada por las fuerzas brasileñas y sus tropas auxiliares del Partido Colorado. El famoso general Leandro Gómez. Nosotros, bueno, conocemos un famoso relato, un canto a Paysandú que hizo el famoso payador Gabino Sáiz. Y seguimos, ¿no? Con este manifiesto de Varela a los pueblos americanos de 1866, donde los exhortan, ¿no? Compatriotas, desde que aquel usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales, vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que se reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre, decía Varela. Abajo los infractores de la ley, abajo los traidores a la patria, abajo los mercaderes de cruces en la Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina oriental. Atrás los usurpadores de las rentas y derechos de las provincias en beneficio de un pueblo vano, déspota e indolente. Soldados federales. Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las demás repúblicas americanas. Hay de aquel que infringe este programa. Bueno, este es el programa del federal Felipe Varela, que a su vez esperaba el pronunciamiento del jefe del Partido Federal, que era don Justo José Urquiza, ¿no? Y que nunca se dio. Esto, bueno, es la Revolución de los Colorados, que estalla el 9 de noviembre de 1866, como una reacción del Partido Federal, y que estalla, bueno, en Cuyo, y que estuvo a punto de extenderse también hacia el norte y hacia el litoral. Fue muy peligrosa esta reacción, ¿no? Conocida como la Revolución de los Colorados, porque ellos seguían usando la divisa rojo punzó. Resulta que en Mendoza son puestos en libertad el coronel Carlos Juan Rodríguez y Pedro Viñas, quienes van a actuar en combinación con el famoso coronel Juan de Dios Videla, y los caudillos de San Luis, Juan y Felipe Sá. Esta revolución es apoyada por los gendarmes, los presos de la cárcel, y los soldados que iban a ser destinados a ir al Teatro de la Guerra del Paraguay. Entonces, el gobernador Melitón Arroyo pide ayuda a Irrazábal, ¿se acuerdan que era el asesino del Chacho? Pero fue derrotado por los colorados, y huye a San Juan. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunas causas donde interviene la Corte Suprema contra esta gente que se opone a la Guerra del Paraguay. Por ejemplo, en la causa criminal contra don Saturnino Ferreira, incidentes o excarcelación bajo fianza, el vecino mendocino Saturnino Ferreira fue preso y procesado por complicidad en la rebelión de Cuyo de 1867. Ferreira había sido acusado de ser funcionario y colaborador de los rebeldes. Sin embargo, el acusado pidió ser excarcelado bajo fianza. Sin embargo, su petición fue denegada. La causa llegó en apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 8 de agosto de 1868 dijo que las penas que correspondían aplicar al procesado, en caso de ser probadas, eran destierro y multa, y entonces era aceptada la fianza que ofreció Ferreira en persona de suficiente responsabilidad. En el caso de San Juan, el gobierno tenía que reunir 500 guardias nacionales y 150 enganchados para la Guerra del Paraguay. Enganchados, digamos, por un contrato, ¿no?, que se los enganchaba. Entonces, bueno, se los moviliza en septiembre de 1865, pero los integrantes de este contingente se sublevan y se desbandan en San Luis. Ellos iban a ir a Rosario.
Entonces, en la causa criminal contra Vicente Aracena y Santos Contreras por rebelión y otros crímenes, la justicia sanjuanina absolvió a Contreras de la acusación por ser obligado a servir en las partidas rebeldes de Aracena como sargento. A su vez, Aracena fue considerado reo de los delitos de rebelión y de hurto calificado. Aracena fue condenado a hacer servicios en las obras públicas durante 10 años. Entonces su defensa apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su argumento fue que el fallo debía ser revocado por nulo, porque no estaban justificados los cargos, y era falsa la clasificación del delito y, por otra parte, la injusticia de la pena. Entonces la Corte resolvió el 13 de agosto de 1868 confirmar los cargos contra Aracena y reducir el tiempo de su prisión a 2 años. Entre otras cosas, se tuvo en cuenta su edad avanzada. Bueno, y esto es más o menos un poco de lo que quería mostrar respecto a los opositores a la guerra del Paraguay. Así que bueno, no sé si pasamos a las preguntas que están acá. Bueno, las pueden hacer. Perfecto. Bueno, no sé si hay preguntas que quieran hacer por el chat a los asistentes. Si no, bueno, damos por concluida esta jornada. Bueno, acá la profesora Cristina Vega, bueno, felicita al ingeniero Castañino, bueno, y a mí, bueno, muchas gracias, profesora Cristina Vega. Entonces, bueno, damos por concluida esta jornada de la Guerra de la Triple Alianza y los invitamos a su segunda parte en la semana venidera. Muchísimas gracias.